Gloria a Dios, Dios le bendiga. En esta oportunidad voy a compartir una enseñanza bíblica, ¿no? Que es muy necesario saber nosotros los cristianos, ¿no? Más en estos tiempos, que hay mucho influencia, doctrina de la filosofía, ¿no? La filosofía hoy en día está metida en la religión y entonces esto también nos advierte la Biblia acerca de no caer en ese camino de confusión o camino de o enseñanza de doctrina de hombres, ¿no? Por ejemplo, acá, si me acompañan, por ejemplo, voy a la palabra de Dios en el libro de Revelación, el capítulo, para esta ocasión, 3, habla en este caso habla de la iglesia laodicense, ¿no? El libro pueda emitir, por ejemplo, voy a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, ¿no? La palabra dice así, ¿no? El capítulo 3 del libro de Revelación, el Señor Jesucristo por medio del ángel le dice al apóstol Juan, ¿no? Dice en versículo 14, y escribe al ángel de la iglesia de los laodicenses, el ángel, el mensajero, ¿no? El que da el mensaje de la palabra de Dios. Estas cosas dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. ¿No? Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, yo quisiera que fueses frío o caliente. Mas porque eres tibio y no frío ni caliente, yo te vomitaré de mi boca. Es algo que el Señor Jesucristo está dando testimonio, ¿no? Porque dice así, porque tú dices, yo soy rico y soy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres cubitado y miserable y pobre y ciego y desnudo, ¿no? Porque la misma Biblia también nos enseña porque para el cristiano las vestiduras es Cristo, pues, ¿no? O sea, el evangelio. Entonces desnudo significa que no está, pues, no está firmado con la palabra de Dios, sino justamente esta parte que dice Laodicenses, esto para no caer en enseñanzas de fuera de lo que dice la Biblia, nos vamos a la misma Biblia que nos enseña, que nos diga, ¿no? A qué se refiere cuando Cristo dice, por ejemplo acá, porque tú dices, yo soy rico y soy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa y no conoce que tú eres cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Entonces esto está hablando también el apóstol Pablo en la carta a los colosenses. Por ejemplo, acá Colosenses en el capítulo 2, ahí por ejemplo el apóstol Pablo nos da detalles, ¿no? Cómo era la iglesia lodicenses. Por ejemplo, acá dice, ¿no? Porque quiero que sepáis cuán grande conflicto yo tengo por vosotros y por lo que están en la Odisea, o sea, lodicenses, y por lo que los que nunca han visto mi rostro en carne. O sea, está dando una carta a la iglesia de los lodicenses, no la Odisea. Ahora, por ejemplo, me voy al versículo 8, ¿no? Por ejemplo, dice el apóstol Pablo, mirad que nadie os engañe, ¿no? Mirad que nadie os saque como despojo por filosofía y vano engaño, según la tradición de los hombres, según los elementos del mundo y no según Cristo. Entonces, hoy en día, pues igual, ¿no? Esto, por ejemplo, este libro Colosenses, la iglesia católica romana, ¿no? Ellos dicen falso carta. ¿Por qué? Porque justamente en esta carta que la palabra de Dios enseña, justamente habla contra la filosofía, ¿no? Mirad que nadie os saque como despojo por filosofía y van engaño, según la tradición de los hombres, según los elementos del mundo y no según el Cristo.
Cuando acá la palabra de Dios no dice filosofía, pues habla algo también, algo que la filosofía trae, ¿no? Eso de las ramas de la filosofía. Por ejemplo, cuando nos vamos, ¿qué filosofía? Por ejemplo, me voy al grano, ¿no? Por ejemplo, esto, por ejemplo, algunas religiones, esta parte de la carta, ellos quieren tapar o quieren hacer creer que esto no viene de Dios, ¿no? Pero acá la palabra de Dios sí nos enseña que es de Dios, porque acá está mismo Jesucristo está dando testimonio, ¿no? Acá a la iglesia de los licenses. Entonces acá igual, acá también confirma eso. Entonces acá, por ejemplo, en esta carta de los Colosenses, cuando habla de filosofía, habla de la teología, porque la teología hoy en día está metido también en las iglesias. Hoy en día ya no se enseña conforme a la palabra de Dios, sino están midiendo a Dios con enseñanzas humanas, quieren medir a Dios, quieren saber de Dios, pero con pensamiento humano, con razón humano. Entonces eso es lo que acá está diciendo, ¿no? Mira que nadie os saque como despojos por filosofía y van engaños según la tradición de los hombres, según los elementos del mundo y no según el Cristo. Esto también habla, por ejemplo, del libro de Romanos. Por ejemplo, esta palabra es muy esencial porque la filosofía es también un tipo de idolatría. Porque, por ejemplo, acá nos vamos al libro de Romanos, el capítulo 1, versículo 21, mira lo que dice la palabra de Dios. Porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, no le dieron gracias, antes se hicieron vanos en sus imaginaciones, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. ¿No? Profesando ser sabios, se hicieron necios, ¿no? Y trocaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de ave y de animal y de cuatro pies y de reptil. O sea, usando imagen de hombre, o sea, razonamiento del ser humano, ¿no? Porque para llegar a una conclusión, primero obviamente viene por la razón, ¿no? Ahí primero viene por eso, ¿no? Entonces, esto venía porque esto ya venía de aquellos tiempos, ya en aquellos días, los filósofos estaban metidos ya pues en las iglesias, ¿no? Los filósofos que adoraban, por ejemplo, filósofos, por ejemplo, voy a poner por ejemplo origen de la teología, ¿no? Algo breve, porque no podemos entender, no irnos más allá de la explicación de la Biblia. Por ejemplo, la teología, ¿no? ¿Qué estudia? Dice estudio de Dios, pero esto es teología de los hombres, del mundo, es lo que está hablando acá la palabra de Dios, ¿no? Dice, ¿no? Mira que nadie os saque como de poco por filosofía y van de engaños según la tradición de los hombres, según los elementos del mundo y no según Cristo. O sea, los teólogos quieren conocer a Dios, pero con razonamiento humano. ¿Sabes qué es razonamiento humano? Por ejemplo, Dios eso habla también acá en el libro de Jeremías. Por ejemplo, vamos a ver en el capítulo 17, versículo 9. Miren lo que dice la palabra de Dios. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? O sea, está hablando del corazón, puede decir Jesucristo. Donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Habla del pensamiento del ser humano, ¿no? Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Y también acá dice, ¿no? Así ha dicho el Señor, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Carne, pues en este caso filosofía también, ¿no? Y su corazón se aparta del Señor. Porque hoy en día están apegados a la enseñanza teológica, están enseñando, ¿no? Están enseñando sobre Platón, Aristóteles, todo eso de los hombres, ¿no? Eso era, por ejemplo, en la antigua Grecia y los filósofos griegos entre los siglos, ¿no? Este término fue usado, o sea, la palabra, en este caso, teología, fue usado primera vez por Platón, dicen. Platón es un filósofo, es un tipo de pensamiento del ser humano, razonamiento, inspirado ¿por quién? Bueno, pues todo lo que es la mentira es inspirado por el diablo, ¿no? O sea, eso no hay vuelta que darle. Entonces, eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces uno tiene que tener mucho, como en este caso, bastante cuidado en cuanto a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no se puede añadir ni quitar. Algo que enseña, así nos enseña la Biblia, por ejemplo, algo que quiere entender, la misma escritura explica, no se puede
atribuir imaginaciones o teorías o tal vez historias, pues los historiadores también no cuentan la historia como tal, ha sucedido, alguna vez algunos la han inflado, otros la han quitado, no sabemos, ¿no? Pero dice acá la palabra de Dios, nos dice que acá engañoso es el corazón del hombre, o que no, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Y así ha dicho el Señor, maldito el varón que confía en el hombre y pone su carne por sus brazos y su corazón se aparta del Señor. Entonces por eso acá dice el apóstol Pablo, que no, o sea, dice, ya que nadie os saque como despojo por filosofía y vano engaño, según la tradición de los hombres, según el elemento del mundo y no según el Cristo. Entonces esto también Cristo habló en alguna ocasión sobre la tradición de los hombres. Por ejemplo, nos vamos al libro de Mateo, por ejemplo, vamos a ver el libro de Mateo, capítulo 23. Eso no es, en estos tiempos no es nuevo, porque mira, por ejemplo acá en el versículo 5, ¿no? A ver, acá dice, ¿no? Está hablando de los fariseos, ¿no? Jesucristo dice, antes todas sus obras hacen para ser mirados de los hombres, porque ensanchan sus filacterías, tienen su fleco de su manto. Pues, ¿no? O sea, los fariseos eran personas que amaban, eran muy amantes de las tradiciones de los hombres. Así nos dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos, dice pues, les gustaba ser llamados maestros, eso es lo que, porque acá dice, ¿no? Acá, por ejemplo, ama los primeros asientos en la cena y la primera silla en la sinagoga, y la salutación en la plaza y ser llamados de los hombres rabí, ¿no? Está hablando de los teólogos, pero teólogos, mayormente estos hombres, o sea, está también, influye esto, influye, ¿no? Esto es no es genérico, pero influye a eso, influye también a eso. Está hablando de los fariseos, que ellos habían cambiado las cosas de Dios por costumbres de hombres, ellos eran costumbristas, ya se habían convertido tradicionalistas. Entonces la filosofía también es eso, una tradición de costumbres de hombre, no es de Dios. La filosofía es de este mundo, pues no, o sea, del mundo, mejor dicho, no, y no de Dios. Todo eso Dios, bueno, pues aborrece, ¿no? Aborrece, y hay algo que también nos debe quedar claro, dice la palabra de Dios, por cuanto se negaron a creer en la verdad, Dios o sea, por cuando se negaron a creer en la verdad, que es la palabra de Dios, Dios permitirá que crean en la mentira. O sea, y ahí nos dice la palabra de Dios, lo que Dios nos advierte al creyente, ¿no? Porque por eso acá dice, ¿no? Porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, o sea, ni le dieron gracia, antes se hicieron vanos en sus imaginaciones o razonamientos, bueno, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. O sea, esas son las consecuencias cuando uno pues se aparta de la palabra de Dios, ya comienza a confiar en doctrinas de hombres, ¿no? La doctrina de hombres hoy en día es un veneno mortal para el cristiano, sí, porque la palabra de Dios, el evangelio es la vestidura del creyente, y uno se mezcla con teorías de hombre, y ya, entonces eso también eso también eso a nosotros nos debe hacer entender, o debemos comprender que Dios pues es algo sobrenatural. A él no se puede medir, a él no se puede, como dice, mirar, ver, visualizar. La teología hoy en día busca medir atributos, pero con razonamiento humano. Se basan en teorías, historias, tantas cosas, ¿no? Y eso son testimonios, como dicen, añadiduras, pero acá la palabra de Dios es creer. Creer significa tener fe. La fe, pues, la certeza de lo que no se ve, o de lo que se espera, de lo que no se ve, pero la seguridad de que esas cosas las vamos a recibir, y eso es lo que Dios quiere, ¿no? Bienaventurado el que cree sin ver. Eso es lo que Dios manda, ¿no? A nosotros los creyentes, ¿no? Por eso acá también en Mateo, o el libro de Marcos, por ejemplo, si nos vamos acá nos dice, ¿no? Por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, verso 15, mira lo que dice Jesucristo. Y los dijo, id por todo el mundo y
predicate el evangelio a toda criatura. El que creyere, ya ves, acá viene creer, y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora, para creer, pues no necesita uno, acá está Dios, te va a mirar la cara del rostro de Dios, dice la palabra de Dios que a Dios nadie lo ha visto jamás. Él es eterno, por eso en la palabra de Dios dice altísimo, pues, o sea, no hay quien pueda alcanzar a Dios así. Miramos a los ángeles, los arcángeles que están ahí, toda la población celestial, ellos se cubren el rostro incluso para adorar, porque Dios es potencia, puro fuego, puede ser puro poder. ¿Quién puede mirar, puede medir, puede conceptualizar eso? Nadie, porque acá nos dice, mira, en una ocasión apóstol Pablo también, mira, por ejemplo, es algo maravilloso esta palabra. Vamos en 2 Corintios, mira lo que dice el apóstol Pablo. Es algo que nos debe quedar claro para no caer en confusiones, ¿no? Por ejemplo, dice, a ver, por ejemplo, dice, ¿no? Acá la palabra ya no dice, acá, yo conozco a un hombre en Cristo, no dice Cristo, sino en Cristo. Yo conozco a un hombre en Cristo, o sea, un creyente, que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, si fuera del cuerpo, no lo sé. Yo lo sé, solo yo lo sé. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó las palabras inefables que al hombre no le es lícito decir. O sea, el hombre no puede decir las palabras porque no tenemos ese, como podríamos decir, no tenemos esas palabras adecuadas para explicarlo. Eso es lo que los filósofos buscaban, pues, usar el razonamiento para entender a Dios. Ellos le llaman su estudio de Dios. O sea, eso es lo que está hablando acá Pablo. No me es lícito, o sea, no me es lícito, no se podría explicar las cosas maravillosas de Dios. Es inexplicable, es maravilloso. Esa palabra maravilloso, milagro, potencia, poder, eterno. Él es único. Entonces dice la palabra de Dios acá, mira, por ejemplo, en la Biblia de Isaías, vamos a ver el capítulo 42, versículo 8, vamos a ver, mira lo que dice la palabra de Dios para no... O sea, todos los libros siempre nos llevan a eso, a esa enseñanza. Por ejemplo, bien, yo el Señor de mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. ¿Ves? Él es único. Como Él no hay otro. Él es único. No hay otro Dios como Él. No se puede medir. Acá los griegos, pues ellos tenían sus dioses. Ellos podían tal vez ver el color, tal vez poner los atributos con su imaginación. Eran unos dioses creados por el hombre. A Dios nadie lo puede crear. Pero la teología busca eso, busca siempre a ver, siempre le busca explicar con razonamiento humano. Lo de Dios sobrenatural, eso nos enseña la Biblia. Eso es lo que hace la teología, es eso, ¿no? Y hablar de teología pues tiene bastante ramas, ¿no? Teología protestante, ortodoxa, islámica. Eso es lo que pasa cuando uno cae en confusión, o sea, cae este es un pantano, pues, ¿no? Pocas palabras, este es un pantano, este es un camino de perdición, ¿sí? Un camino de perdición, no es un camino que Dios ha puesto, sino lo de Él es creer, lo de Él es tener fe en Él, que hay un Dios vivo y Él está a tu lado, a mi lado, y creas, la seguridad que tengas, Él está a tu lado, y cuando dice, Señor, yo, pues, ayúdame, pero para que te ayude también dice la palabra de Dios, mira lo que nos dice, eso también tenemos que entender con la misma Biblia. Acá para que Él esté a nuestro lado, primeramente uno pues tiene que recibirlo a Él, eso nos dice la palabra de Dios. Acá dice, mas a todos los que lo recibieron, diéndoles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. ¿De quién está hablando? Bueno, está hablando de la palabra de Dios, pero acá, por ejemplo, en San Juan, capítulo 1, versículo 1, dice, ¿no? En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. ¿No? Y el versículo 14 dice,
y la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese Señor que está hablando de acá, de quién se refiere, es el Señor Jesucristo. Entonces, eso es lo que nos dice acá la palabra de Dios. Entonces, para tener a Dios hay que tener primeramente a Jesucristo en nuestra vida. Porque eso también enseña acá en el libro de San Juan capítulo 14, versículo 6, mira lo que dice Jesucristo. Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solo por medio de Jesucristo se puede llegar. No es la teología, no es la religión, no es los muñequitos hechos por el hombre pensando, no, dicen santos y esas cosas. Esos son frutos de la teología, frutos de imaginaciones del hombre. Entonces, todo eso no lleva a Dios, sino lleva a la condenación eterna, a la perdición. Jesucristo le llama perdición. Eso también habla bien claro acá Jesucristo en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 7 y versículos 13 y 14. Mira lo que dice acá. Él habla de dos caminos, de esos dos caminos después. Justamente acá él dice, ¿no? Acá, entra por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y los que entran por él son muchos. Hoy la teología abunda bastante hoy día. No solamente teología, tanto. Son ramas de la filosofía, pero así se extiende. Mira. Como he oído esos términos de, eh, por ejemplo, dicen bueno, unos términos que ellos dicen, yo soy lo del uno, yo soy lo del otro, esto sí, esto no, ya le han dado la espalda con eso, con ese concepto a la palabra de Dios. Se han olvidado de Cristo. No, en este punto se habla de Cristo porque del hombre tal, están poniendo al hombre primero antes que a Dios. Eso es lo que hacen los teólogos. Pues los teólogos mayormente ellos no son un poco más, explican las cosas, quieren explicar las cosas de ellos con los elementos del mundo. Eso es lo que acá habla en el libro de Colosenses. Dice, mira que nadie los saque como despojo porque los viera y van a engaño según la tradición de los hombres, según los elementos del mundo y no según Cristo. Eso es lo que la palabra nos está dando a entender, ¿no? Entonces usted que está oyendo esto, pues agárrese la Biblia, no esté agarrado ahí de doctrina de hombre, ¿no? Eso pues, eso prácticamente es dar la espalda a Dios, pues, ¿no? Eso es entrar el camino ancho, camino de perdición, porque la puerta es estrecha y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. ¿No? Son pocos los que la hallan. ¿Por qué? Porque muchos quieren ver a Dios, pues no quieren ver, tal vez, no sé, comprender con imaginación del hombre, pues. Eso es lo que nos enseña. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. O sea, siempre Dios ha venido manifestándose sobrenaturalmente. Eso nos dice también el libro, el Antiguo Testamento, ¿no? Si nos vamos por un libro de Deuteronomio, vamos a ver, por ejemplo, el capítulo 4, vamos a ver, versículo 12. Mira. Y habló el Señor con vosotros en medio del fuego, que oísteis la voz de su palabra, a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis, ¿no? Ninguna figura has visto. Eso nos debe quedar claro, ¿no? Mismo Señor también nos habla de eso, así, ¿no? Porque a Dios nadie lo vio jamás. Eso acá, nadie jamás ha visto a Dios. El unigénito de Dios que está en el seno del Padre nos ha declarado. Así, bueno, yo quisiera compartir un poco más, bueno, acá voy a preparar un poquito más la palabra de Dios, pero acá está la palabra que nos enseña. Tantos ejemplos que hay en la Biblia, pasaríamos todo el día explicando, pero creo que esto ha sido algo breve, pero muy fructífero. Que yo quiero decirlo, entreguen su vida al Señor, afirmes al Evangelio. Ya vemos que han acontecido estas cosas de coronavirus y tantas cosas. Muchas personas están pasando hambre, algunos han perdido empleo, trabajo, otros, bueno, pues están, algunos están pasando tal vez tan delicado de salud, ¿no? Pero todo eso es parte de lo que Cristo también habló, ¿no? O sea, Cristo
fue muy claro, muy, muy directo, ¿no? Acá nos dice, por ejemplo, acá la palabra de Dios dice, ¿no? Oiré de guerras, rumores de guerras, mira que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no sé el fin, porque levantará nación contra nación y reino contra reino, y serán pestilencias y hambre. Estamos, bueno, en esta parte ya, estamos pasando en esos momentos, ¿no? Y terremotos en diversos lugares. O sea, quiere que hay pestilencia, que hemos pasado de esto, uno va a pasar el hambre, ¿no? Hambruna, ¿no? Y también va a haber terremotos. Literalmente todo eso se cumple hoy en día, pues, ¿no? Pero acá la palabra nos dice, ¿no? Más el que persevera hasta el fin, este será salvo. O sea que hay que afirmarse a la palabra de Dios. Si usted que no todavía no entregó su vida a Cristo, pues busque, ¿no? Yo le invito en amor de Cristo, sintonice Radio Unión 880M, están predicando la palabra de Dios. O usted conoce un ministerio, bueno, pues ahí está la palabra de Dios también predicando. O alguna iglesia que donde enseñe de Cristo. Eso es lo que te quería compartir, ¿no? Si usted de repente no conoce, bueno, mucho de la palabra de Dios, también va a compartir un enlace para que ustedes descarguen la palabra, el libro, la Biblia, ¿no? Una Biblia completa. Y ya, pues lo imprimen, lo empastan bonito, lo encuadernan, y ya ahí está, con eso mediten, ¿no? En el momento que usted dedique su tiempo para Dios. Así es. Bueno, usted que está oyendo, ¿no? Dios le bendiga, que quiere decir lo que Cristo le ama y afírmese al Evangelio. Mañana, pasado mañana, otro día puede ser muy tarde, ¿no? Viendo las cosas que ya acontecen, a cualquier momento esto va a consumirse. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Amén.